cómo ser mayordomos fieles del reino. Y es interesante mirar que tú y yo somos mayordomos, somos administradores. Un mayordomo y un administrador básicamente lo que hace es cuidar los bienes de otro. Es administrar, ser el mayordomo, ser el encargado de los bienes de otro. Y tienen que hacerlo con sabiduría, con inteligencia. Y a ese punto tenemos que llegar porque esa es una de las claves grandes del progreso de toda persona y de toda organización. Cuando alguien se posiciona como que yo soy el dueño, entonces sufre mucho porque no me toquen las cosas, esto es mío, lo he logrado con tanto esmero, pero cuando tenemos mentalidad no de dueños, sino de administradores, no solo no vamos a sufrir, vamos a progresar, porque allí depende de la lealtad y la fidelidad que tengamos para el manejo de los recursos de otro, y en este caso, todos los recursos del Señor. Vamos a ir a Juan 8:28 de la Nueva Traducción Viviente. Y vamos a tomar este pasaje para empezar a ver algunos puntos claves de por qué viene el progreso en la vida de una persona. Juan 8:28 en la Nueva Traducción Viviente dice, por eso Jesús dijo, cuando hayan levantado al Hijo del Hombre en la cruz, entonces comprenderán que yo soy. Estaba hablando de su identidad y de la forma como otros lo estaban percibiendo. Entender para qué venía la cruz del Calvario, para qué él iba a hacer ese sacrificio. Y luego dice algo que es tremendo, yo no hago nada por mi cuenta, sino que digo únicamente lo que el Padre me enseñó. Hay varios versículos, particularmente en el libro de Juan, donde dice yo no hago nada por mi cuenta, las obras que Él me da yo las hago, mi doctrina no es mía, sino del que me envió, y eso es una mentalidad de administrador. Dije, esta es una mentalidad de administrador. Al decir, no hago nada por mi cuenta, ¿qué hace un administrador? No hace nada por su cuenta. Está en un contacto con el dueño, el propietario, y el propietario le va a dar unas directrices. Va a ejecutar, va a implementar lo que el dueño le dice que haga. Entonces, primer punto, debo entender que yo no puedo hacer nada por mi cuenta. Yo no puedo decir, yo voy a vender esto, yo voy a hacer lo otro. Lo mínimo que tendría es que consultarle al dueño, que es Dios mi Padre, si es su voluntad, si lo puedo hacer, si este es el tiempo, y es lo mínimo que debemos hacer, porque allí hay que tener la referencia de que tenemos un dueño, que tenemos un amo, que tenemos un propietario absoluto, y es Dios Padre quien dijo, la tierra no está en venta. El mundo y su plenitud me pertenecen, los millares de aves del cielo me pertenecen. Y aquí estamos viendo que Él es nuestro modelo, el Señor Jesús, y dice, yo no hago nada por mi cuenta. Esa es la clave. Poder, repito, consultar, Señor, ¿en qué invierto esto? Señor, y empezar a mirar, a arreglar cuentas con Él, pero tener la dirección del cielo. Hoy por hoy no nos movemos por profecía, nos movemos por la dirección del Espíritu Santo. ¿Hay profetas? Sí, en este tiempo sí hay profetas ungidos por el Espíritu Santo. Lo que hace la profecía es algo que ya yo tenía en mi corazón, confirmar una palabra, pero nos movemos básicamente por directrices del cielo. Por eso el Señor Jesús necesitó la presencia del Espíritu Santo para poder hacer tremenda obra en esta tierra. Y dice allí, yo no hago nada por mi cuenta. Un administrador no hace nada por su cuenta. Está en comunión con su dueño, el administrador. Por eso yo tengo que quitar la mentalidad es que todo es mío, yo dispongo del tiempo, yo hago esto, yo hago lo otro. No, sensibles a lo que dice el Señor, que es lo que debo hacer. Segundo postulado, vamos a ir a Hechos 1. Hechos 1. Estamos viendo la segunda parte de cómo ser mayordomos fieles del reino. El médico Lucas dice lo siguiente, le dice estimado Teófilo, comienza Hechos 1. Estimado Teófilo, en mi primer tratado hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. ¿Cuál fue el primer tratado de Lucas que le está refiriendo a Teófilo? Lucas, el Evangelio de Lucas, ese fue el primer tratado. Allí mencionó los milagros, hizo una radiografía completa de lo que el Señor Jesús hizo. ¿Quién era Teófilo? Pues no se sabe, pero algunos estudiosos dicen que podría ser el patrocinador para imprimir los manuscritos de Lucas. En fin, una persona muy cercana a la que él envía como su borrador, sus cosas para que él escribiera. Y ahora le envía el libro de Hechos.
Y en el capítulo 1 dice, en mi primer tratado, hablé acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Pero quiero que nos detengamos en el verso 2. Dice, hasta el día en que fue recibido en el cielo, después de que por medio del Espíritu les dio mandamientos a los apóstoles que había escogido. Segundo, esas instrucciones que Dios el Padre le da al administrador, que somos nosotros, sus hijos, nos las va a dar a través del Espíritu Santo. Tremendo. Recuerdo escuchar alguna vez una predicación del hermano Kenneth Hagin, ya partió para estar con el Señor, y él decía que en un encuentro que tuvo con el Señor Jesús, le dijo, si tan solo escuchas mi espíritu, te haré rico. Y eso me encendió a mí el bombillo porque decía, tremendo que aún para el tema de las riquezas, aún para el tema de la prosperidad, para el tema de resolver un caso, ¿cuál es la clave? Escuchar los mandatos del Espíritu Santo. En el libro de Apocalipsis dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y estamos en un tiempo donde muy pocas veces se puede escuchar al Espíritu Santo porque hay mucha distracción, hay mucha información, hay mucho ruido en el canal con el Espíritu. Por eso, en este tiempo estamos haciendo este ayuno de tecnología. Después de las 7 de la noche apagamos los celulares y podemos tener un tiempo de comunión con Dios, podemos escuchar una prédica, podemos revisar aquí en familia la palabra de Dios, porque lo importante es empezar a afinar el oído para escuchar la voz del dueño. El dueño es muy importante. El administrador ya me dice, mire, aquí hay una cerca, no sé cómo resolver, hay esto. Y el dueño que tiene la visión completa le puede decir, haga esto. Entonces, aún para resolver asuntos no resueltos, la clave de nosotros como administradores del reino es escuchar los mandatos que Dios el Padre nos está dando a través del Espíritu Santo. Temas con los hijos, ¿cómo los resolvemos? Temas de una enfermedad, ¿cómo los resolvemos? Temas de una encrucijada que dice, yo no he logrado resolver esto, ¿cómo lo resolvemos? Escuchando los mandatos, la instrucción que el dueño del aviso, el grande, el todopoderoso, nos va a dar a través del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús resucita y empieza a darle mandatos a los apóstoles. ¿Cuántos días duró el Señor antes de ascender al cielo? 40, 40 días. Entonces, ¿cómo se comunicaba? ¿Cómo les daba mandatos? A través de, en algunos casos, Él se les revelaba y se les manifestaba, digamos, con su cuerpo glorificado, pero en la gran mayoría de casos lo hacía a través del Espíritu Santo. Y me gusta lo que alguien dijo del Espíritu Santo, es Jesucristo multiplicado. Es Jesucristo 1000 veces, 100.000 veces en esta tierra, muchas veces en esta tierra. El Espíritu Santo es Dios con nosotros. Lo tienes personalizado. Él te va a dar mandatos a través del Espíritu Santo. ¿Qué está esperando? Que nos enfoquemos en Él, que le pidamos ayuda a Él, porque siempre lo he dicho y no me voy a cansar de decirlo, nosotros como papás occidentales particularmente tenemos una mentalidad y era que le hacíamos la tarea a nuestros hijos. Ahora Gina decía, es que me faltaba una hora en el testimonio que dijo, una hora para presentar las cosas allá. A veces, como occidentales, dejamos todo para última hora. Y entonces queremos que alguien nos haga las tareas, que alguien nos haga el trabajo. Imagine un niño por ahí un domingo a las 11 de la noche y el papá hizo las tareas y todo. ¡Ay, no! Por eso hay negocios que son buenos que funcionan 24 horas y no voy a dar nombres. Entonces, ustedes ya saben, Dios no hace las tareas por los otros. Dios hace la tarea con nosotros. Da mandatos a nosotros, pero la clave es poder escucharlo. Esa es la clave de la expansión y bendición. Señor, este año yo quiero escuchar la voz de tu Espíritu Santo. Señor, este año yo quiero escuchar la voz. Dios nunca nos mentiría si dice, oigan lo que el Espíritu dice a las iglesias. Y en el libro de Apocalipsis, allí Juan da esa revelación. Dijo, en el día del Señor estaba yo viendo televisión. En el día del Señor estaba yo en las redes sociales. En el día del Señor estaba yo desconcentrado. ¿Qué dijo el apóstol Juan? En el día del Señor estaba yo en el Espíritu. Es decir, de espíritu a espíritu. Mi espíritu estaba conectado, hambriento, sediento, muy consciente, porque de lo que tú eres consciente, de eso es que vas a recibir.
En lo que tú le prestas atención, esa es tu conexión. ¡Wow! Es tremendo. Esa es la realidad de lo que va a salir. A lo que tú estés conectado en tus pensamientos, en tu imaginación, allí es como vas a recibir, porque finalmente el puente de comunicación entre el espíritu y aún el cuerpo es la mente. La mente. De tal forma que uno dice 40 días el Señor Jesús dando mandamientos a través del Espíritu Santo. ¿Qué tanto estamos conectados con el Espíritu Santo? El Espíritu Santo, por la Biblia, sabemos que es sensible, que lo simbolizan como una paloma, y una paloma, las del 20 de julio aquí en Bogotá, esas son conchudas, esas porque saben que siempre le van a llevar es comida. Entonces esas se quedan allá, pero las tórtolas, las palomas son muy sensibles. Son muy sensibles, entonces cualquier cosa hace que se vayan, hace que no esté allí. Ahora, no estoy hablando del Espíritu Santo dentro de nosotros, estoy hablando del Espíritu Santo sobre nosotros. Son dos dimensiones que tenemos los creyentes. El Espíritu Santo está en nosotros, que es como una fuente que es para nosotros mismos, pero luego dijo que si tú te llenas del Espíritu Santo, el Espíritu Santo será como un río que fluye dentro de ti. Entonces, la Biblia dice también en el libro de Lucas que el Espíritu Santo descendió en forma corporal como paloma y permaneció en el Señor Jesús. Porque puede venir sobre nosotros, pero hay cosas que dice en el libro de Efesios, dice que hay cosas que apagan al Espíritu Santo. La amargura, el resentimiento, no prestarle atención, no asociarnos con Él, no fluir con Él, pues finalmente dice, no me tienen en cuenta, no me piden consejo, no quieren fluir conmigo. Y el Señor Jesús se asoció siempre con el Espíritu Santo. En su nacimiento, allí estaba el Espíritu Santo. En el bautismo, para entrar al ministerio, allí estaba. Aún para su resurrección, allí estaba el Espíritu Santo. Nuestro mayor socio se llama el Espíritu Santo. Entonces, si quiero ser buen administrador, necesito escuchar los mandatos, porque recuerden que no es lo que yo diga o quiera hacer, es lo que Él diga y Él quiere hacer. Hace 8 días les hablé del joven rico. En algún momento el propio Señor Jesús, en vivo y en directo, cuando llega el joven rico a presumirle que hacía todo lo de la ley, ¿qué debo hacer para ser salvo? Y él le dice, cumple los mandamientos. Y le dice, todos los he cumplido desde niño, presumiendo. No, yo soy bien en todo, yo perfecto en todo. Una sola cosa te hace falta, ve y vende todos tus bienes y dáselo a los pobres. ¿Quién estaba hablando? Un administrador, un dueño. Entonces, ¿qué tenía el joven? Porque el joven rico tenía expresiones religiosas. Dice, se hincó allí a los pies de Jesús y wow, entonces la gente diría, qué tremendo hombre religioso. Sí, pero no obedecía. Alguien puede ser buena gente, pero no fluye en las cosas de Dios. Entonces, finalmente, Él le da una orden ahora, que Dios le dijera a usted, vaya y vende todo lo que tiene, venga, véndaselo a los ricos. ¿Cómo reaccionaríamos? Que uno diría, uy, no, pero mi carro, uy, para la tractomula, pero el plotter, pero ¿qué hacemos? ¿Cierto? Entonces uno como que dicen allí se cimbronea porque que alguien más me dé órdenes, sí, ahí es cuando uno entiende. Por eso es que cuando alguien entra al ejército hay un tema que yo digo que entrada choca y es cuando le quitan el pelo. Es decir, ¿quiénes son ustedes para hacerme? Entonces la persona que es consentido de casa y que llega allá va a chocar porque de entrada le dicen, aquí usted tiene y le dan unas botas que muchas veces ni le quedan. Y cosas allá en el ejército y lo primero es, le bajan allá la melena. Todo porque entendemos, Señor, ayúdame. Por eso la clave de la vida cristiana no es vivirla en nosotros mismos. La clave de la vida cristiana se llama muerte. No está diseñada para vivirla. La vida cristiana no es difícil vivirla. Es imposible. Porque no está diseñada para vivirla, sino para morir. Y estar rendido. Es vivirla en Cristo. Porque Él es, en la oración del Padre nuestro, Él lo dijo, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Y si se hace la voluntad de Él, no se pueden hacer las dos voluntades. Porque es como el administrador diga, a mí me parece que eso no hay que hacerlo así, ese jardín hay que tumbarlo, lo otro, y la voluntad del dueño dice, no, así no se hace. Dos voluntades chocan. Por eso en el cielo tenemos que alinearnos, una sola voluntad, se hace lo que Él dice. Y que a qué veníamos acostumbrados a hacer lo que nosotros queremos, y que aquí se hace como Él dice.
Entonces, por eso es que hay que orar, porque lo primero que pasa en la oración es la muerte. Tenemos que morir a la carne, porque el verdadero yo es el espíritu. La carne era el anterior yo, y el anterior yo se quiere levantar, a hacer lo que quiere, a disgustar, a discutir, a querer tener la razón, a vivir en el mundo natural, y el mundo natural es un mundo que está bajo maldición. Entonces necesitamos caminar en el espíritu, en el mundo sobrenatural. Bien, entonces número uno, ya dijimos que el Señor Jesús dijo, yo no hago nada por mi cuenta. Un administrador no hace nada por su cuenta. Número dos, un administrador recibe mandatos de su jefe, pero para el caso de nosotros lo recibimos a través de la palabra y del Espíritu Santo. Y del Espíritu Santo. Muchos temas que no hemos resuelto es porque faltan instrucciones que se reciben solo a través del Espíritu Santo. Y alguien lo dijo de esta manera, dele tiempo al Señor. Dele tiempo para poder escuchar la voz de Dios. Dele tiempo al Señor. Porque a veces queremos llegar ya, queremos ya, y de hecho hay cosas que yo tengo que trabajar con eso. Entonces queremos hacer cosas, Señor, ya, y resulta que con el Señor dice, tú vienes a una audiencia conmigo, vienes a hablar, ven con calma, y necesitamos darle tiempo al Señor para poder escuchar la voz del Espíritu Santo. Recuerdan a Moisés, duró 40 días y 40 noches allá en la presencia del Señor para que le diera las tablas, los mandamientos, las instrucciones, 40 días y 40 noches. ¿Y saben qué pasó? Llegó y se las tiró, porque vio que habían hecho el becerro de oro y la rompió. ¿Sabe qué le tocó hacer? Mijo, devuélvase. Otros 40 días y 40 noches. Entonces necesitamos darle tiempo al Señor para poder escuchar su voz. A veces queremos es las cosas ya, ya, y resulta que con Dios no es rápido, es deme tiempo. Y te voy a decir, primero te voy a decir otras cosas, primero vamos a arreglar tales cosas y luego sí, vamos a ir al fondo. Tercer aspecto clave para ser buen mayordomo, mayordomo fiel del reino. Lucas 22:27 en la versión Dios habla hoy. El Señor Jesús modeló la obediencia, el servicio, el sacrificio. Ya llevamos dos temas. Primero entienda, usted no puede hacer nada por su propia cuenta. Siempre pidamos consejo y dirección. Ayer les decía del milagro que pasó con lo de mi mamá. Yo me iba a ir al comienzo y el Señor dijo, tú eres mi justicia, pero tienes que orar. Porque ¿sabe qué pasa para una persona justa? Dice en Primera de Pedro, porque los ojos del Señor están sobre los justos y sus oídos atentos a sus oraciones. Pero si no oro, dice, estaba atento, pero no sé qué quieres. No me has dicho nada. Entonces yo tengo que sacar provecho a esa posición de justicia que tengo, porque Él pagó el precio para pagar mi cuenta y ahora tengo el salvoconducto, el paz y salvo, tengo la justicia de Dios, soy la justicia de Dios. Entonces yo tengo influencia con el Señor, pero tengo que orar todavía. Y tenemos que orar todavía todos. Amén. Bien, vamos a mirar el tercer punto. Él modeló la obediencia, el servicio y el sacrificio, porque eso es lo que hace un administrador. Lucas 22:27 dice, pues ¿quién es más importante, el que se sienta a la mesa a comer o el que sirve? Y la respuesta del Señor es tremenda. Dice, ¿acaso no lo es el que se sienta a la mesa? Llega un buen cliente allá, entonces uno dice, ese cliente es gerente de una multinacional, tiene fincas en tal parte. ¿Es importante o no es importante ese cliente? Es importante. Y el mesero dice, vive en Altos de Cazucá. ¿Quién es más importante? No tendría para pagar esa cuenta y todo, está trabajando. Entonces, el mismo Señor responde, dice, ¿acaso no es el que se sienta a la mesa? Sin embargo, el Señor dice, en cambio yo estoy entre ustedes como el que sirve. El mundo tiene esa perspectiva, ¿no? El que se sienta allá es el más importante, es el que va a pagar la cuenta, es el que sostiene todo. Entonces, dicen vulgarmente que el cliente manda, o el cliente siempre tiene la razón. Es decir, no se le puede decir nada al cliente porque se va y entonces se nos van los clientes. Pero el Señor dijo, no, en cambio yo estoy aquí como el que sirve. Y si Él que es el dueño, y si Él que es el Hijo de Dios, el poderoso, el absoluto, es el que está en la mesa no esperando que le sirvan, sino el que sirve, entonces ¿quién soy yo para no hacer lo mismo? Por eso una de las claves en este año de la expansión y bendición es tener una mentalidad no de que yo voy a la mesa a que me sirvan, sino que yo soy el que sirve.
¿Cómo sirvo yo? Y ya vamos a ver algunos puntos importantes. Entonces, siempre tener una mentalidad de servicio, una mentalidad de que yo debo fluir. ¿Con qué? En la casa de Dios, fluir también en mi casa familiar, fluir en todo lado. Soy el que sirve, soy el que invita, soy el que tengo una mentalidad. Eso para Gina, digamos que hablaba ahora de se ganó ese concurso, hizo una bendición. ¿Qué hay en el corazón de Gina? El Señor lo conoce. Y dice, quiero apoyar ese trabajo, quiero apoyar eso que está haciendo, porque ella no solo es para ella. Si ella es una bendición, el Señor dice, yo veo el corazón, porque yo no miro lo que miran los hombres, que ellos miran lo que tienen delante, yo miro el corazón. Si tú eres generoso, servidor, de honra, que tú estás enfocado en algo grande, dice, me representas bien, eres una buena representación de mi reino, te voy a apoyar en todas estas cosas. ¿Quiénes dicen amén? Pero si la persona dice, llega tarde al servicio, no ora, no diezma, no ofrenda, no honra, no tiene, decir, ni siquiera voy a vincularme para decir, voy a ayudar a manejar el sonido, voy a hacer esto. El Señor dice, creo que esperemos más bien porque no tienes mentalidad de buen administrador. Entonces, cuando tenemos esa actitud, Dios mira el corazón, dice, vamos a apoyar, yo quiero invertir también en ti, yo quiero ponerte en administrador, quiero ensancharte, quiero darte más bendición. Si en esto del plotter uno dice, con una maquinita uno podía hacer algo más, ya con un elemento, una máquina más grande, puedo hacer cosas más grandes. Entonces, ¿por qué? Porque el Señor Dios, yo estoy no como el que estoy a la mesa, sino como el que sirve. Entonces, para nosotros es lo mismo. No esperen que alguien haga algo por ti, tú tienes que hacerlo por otros. De hecho, la Biblia dice que llevando las cargas unos por otros. Entonces, si yo puedo llevar la carga de esa persona, yo lo hago. Ahora alguien me regaló una botella de agua, porque no trajimos agua hoy, gloria a Dios. La Biblia dice que ninguno que dé un vaso con agua fría a uno de sus pequeños se queda sin recompensa. Este año me encontré dicen que el mundo es un pañuelo. Me encontré con una persona hace casi 30 años que me convertí yo al Señor. Y yo recuerdo una persona, bueno, como que se refrescó mi memoria, porque alguien de la familia se estaba trasteando, entonces contrató una persona con un camión, llegó con el nieto y ayudaron a hacer el trasteo y fueron. Cuando ya estaban allá, y además me tocó a mí también ayudar porque no había más de coteros, entonces yo serví de cotero. Y cuando ya estábamos al final, yo no sé qué, yo le pregunté, perdóname, ¿cuál es tu nombre? Y me dijo, fulanito de tal. Entonces él se quedó mirando y me dijo, ¿y tu nombre es? Entonces yo le di mi nombre y me dijo, pastor. Y me asustó. Dijo, ¿se acuerda de mí? Dijo, y me nombró la primera iglesia donde habíamos estado, el hermano Chacón. Y el hermano Chacón tenía una cosa, entonces ahí mismo lo identifiqué, me acordé por una cosa. El hermano Chacón predicaba el pastor allá. Y cada vez que, digamos, ya terminaba la alabanza, los anuncios, ofrenda, iba a empezar el pastor y el hermano Chacón se salía a una tiendita que había al frente y traía una botella de agua. Yo le dije, ¿usted era el que le daba agua al pastor? Me dijo, sí, llevo 40 años en lo mismo. Tiene su furgón, hace trasteos todos los días, está muy bendecido. Yo decía, a punta de agua. Solo por honrar con una, bueno, seguramente hacía lo demás, pero a lo que quiero llegar es que si el Hijo del Hombre no vino a la mesa a ver qué van a hacer por mí, no, en el ministerio este año es expansión y bendición porque usted es la persona que dice, Señor, aquí estoy proporcionalmente a lo que tú me has dado, aquí estoy para servir. Esa es la mentalidad que Dios tiene. Lo mismo los hijos que ya se casaron, pero llegan a su casa, no llegan a que su papá y su mamá los atienda. Llegan es con una mentalidad también de en qué puedo servir. O si no van a quebrar es al papá y la mamá todos los días. Y es bendición y no les va a traer bendición. Entonces la bendición está cuando usted no se sienta a la mesa, sino como el que sirve. Y no está hablando literalmente que usted se sienta en un restaurante a que le den chuleta, le den churrasco, sino servir es en todo. Una mentalidad siempre de, Señor, aquí estoy, en mi trabajo, servicio, en la iglesia, servicio, en todo una mentalidad de que yo soy útil porque soy representante en Cristo Jesús. Y el último punto de cómo ser un mayordomo fiel del reino. Gloria a Dios. Juan 13, del 14 al 17, en la versión Reina Valera contemporánea.
Ese es el Señor Jesús que ha lavado los pies de los discípulos y es una manera gráfica de hacerlo. Ahora que estuve en Israel, allá hay muchos caminos polvorientos, caminos agrestes, y es mucha parte de desierto y rural, digamos, los que han estado allá saben. Y fuera de eso, pues pescadores. Entonces va uno a la playa y el pescado y toda esta cosa, y el Señor le lava los pies, pero no hay que mirarlo tan literal. Está hablando es de ponerlos primero, de bajarse al nivel de ellos, de entenderlos. Y dice esto en conclusión después de haber hecho esta tarea simbólica del Señor Jesús para los discípulos. Dice, pues si yo el Señor y Maestro, dos títulos, Señor y Maestro, les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros. ¿Para qué el Señor me bendice? Para que yo bendiga a otros. ¿Por qué Dios me perdonó? Para que yo perdone a otros. ¿Por qué Dios me tiene misericordia? Para que yo se la tenga a otros. ¿Por qué Dios me lava los pies? Literalmente es porque Él me pone en lugares altos para que yo diga, uy, qué estatus el que yo tengo. No, para que yo me vuelva una bendición y un servidor de otros. Pero el peligro es cuando una persona está en un nivel alto que diga, wow, es que todo esto es para plata, para dinero. Y hablábamos hace 8 días de los futbolistas. Muchos dicen, no, es para que yo pueda comprarme el último avión. ¿Y qué hace eso? Lo que trae es orgullo, lo que trae es que ya después no quieren entrenar, después quieren vivir de eso y creen que toda esa bendición o todos esos, digamos, recursos es para que ellos se sientan bien, puedan comprar más cosas, pero digamos a ese nivel no tiene ningún propósito. ¿Cómo terminan estas figuras normalmente? Mal, acabando sus familias, sus matrimonios, en el vicio y todo, porque eso no tiene ningún tipo de propósito. No tienen la mentalidad de servir, sino más bien se vuelven, no es que firmar autógrafos, no, yo hago eso, es que soy famoso, es que es mi talento, es tal. No, eso debería tener un propósito. Entonces el Señor Jesús dice allí, de una manera muy clara, que dice Él, que si yo siendo maestro y Señor les he lavado los pies, también ustedes deben lavarse los pies unos a otros, porque les he puesto el ejemplo, gloria a Dios, les he puesto el ejemplo para que lo mismo que yo he hecho con ustedes, también ustedes lo hagan. Entonces, la expansión y la bendición se va a manifestar cuando usted tenga una mentalidad, si Él es el rey y Él se pone en la condición más humilde para servir, para bendecirnos, para ayudarnos, para consolarnos, para entendernos, es lo mismo, siempre estamos para ayudar a otros, siempre estamos para hacer una bendición. Dios no me va a bendecir simplemente para que yo diga, uy, voy a llevar más plata al banco, uy, ahora sí voy a tener más títulos acá, ahora sí voy a tener muchas cosas. No, todo eso debe tener un propósito, absolutamente todo. Y sigue diciendo, de cierto, les digo, el siervo no es mayor que su señor, ni el enviado es mayor que el que lo envió. Si saben estas cosas y las hacen, serán bienaventurados, porque el peligro es que muchos saben esas cosas, pero no las hacen. Porque ya, bueno, eso fue el Señor Jesús. Ah, no, eso es allá Él. No, es que Él dice, yo ya les di ejemplo, ya ustedes las saben, ahora háganlas. ¿Con qué mentalidad caminamos? Mentalidad de que los demás, mirando a los demás como superiores a nosotros mismos. O si no, los vamos a mirar por encima del hombro. Y es, ok, estamos para ayudar un ministerio que está en el Chocó, que está en el Catatumbo. ¿Cómo podemos bendecirlos? Este ministerio es bendecido, ahora cómo yo puedo darles una ofrenda y no lo miro como que, ay, pero es que me quedo sin dinero y el ministerio lo necesita. No, si el Señor dice, quiero que bendigas esa iglesia, desde esta iglesia, como iglesia también tenemos que bendecir. Porque es cuando yo empiezo a obedecer, cuando yo recibo un mandato, cuando yo digo, yo estoy también para servir a otros. Porque uno diría, no, eso es solo para los integrantes. Hay algo que se llama diezmo de diezmos. También tenemos que diezmar en otro lado, también tenemos que bendecir a otros, a todo nivel. Si yo paro de hacer las cosas, para también la bendición. ¿Sí es claro esto? Porque es el administrador, el joven rico que le chocó. Le gustaba la parte religiosa, a todos nos gusta la parte religiosa, el hablar cosas religiosas, pero cuando el Señor le da una orden concreta, él dijo, uy, no, ahí ya tampoco. Hace 8 días dimos un consejo también los padres que tienen hijos, sobre todo así como en adolescencia o preadolescencia. Los papás, díganle que patrocine un recibito. Puede ser el del gas natural.
y verá que ahí sí empiezan a ahorrar el gas en la casa, porque les toca el bolsillo, pero además crecen en fe, porque cuando solo el papá y la mamá pagan, pues, no importa, hagámosle, duran media hora ya en la ducha, pero cuando lo pone a que patrocine, a que eso es una bendición. No espere a que ya no, es que cuando el niño tenga 50 años, ahí sí que pague un recibo o algo. No, porque lo está entrenando para la vida. Lo primero es la visión de este ministerio. ¿En qué estás haciendo? ¿Qué estás haciendo para que la visión se cumpla? ¿Qué estás haciendo para que la visión se cumpla? Entonces, levantar a un pueblo que está desorientado y perdido por el pecado. ¿Yo estoy haciendo algo para que esta visión se cumpla? Entonces ahí viene la reflexión. ¿Dónde debo servir? Es la primera pregunta que vamos a responder. ¿Dónde debo servir? Y la respuesta es en todo lugar, empezando por mi casa. ¿Dónde debo servir? En todo lugar, empezando por mi casa. Gloria a Dios. Segundo, ¿cómo sirvo a Dios? Sirviendo en su obra. Sirviendo en su obra. ¿Cómo sirvo a Dios? Sirviendo en su obra. ¿Dónde encuentro a los desorientados y perdidos? Si Dios dijo que los levantáramos, ¿dónde los voy a encontrar? La respuesta es en todo lugar. En todo lugar. Usted va al trabajo y siempre se encuentra a alguien que está mal en el matrimonio, que está mal porque está en las drogas, en el alcohol, en una distorsión sexual, en fin, en todo lugar hay personas desorientadas. Ahora, para perderse es fácil en la vida. Yo me perdía en Unicentro y todavía me pierdo en Unicentro. A uno lo sueltan por por una puerta y uno, ¿y dónde es tal? Menos mal hoy hasta GPS hay. O metan en un bosque, uno se puede perder. En la selva uno se pierde. Y lo mismo puede alguien que tuvo una mala compañía, una mala decisión, está leyendo un libro que no y la persona se puede perder, empieza a hacer cosas que no son correctas. Una persona puede estar en sana doctrina y puede resultar en una secta. Entonces, ¿dónde conseguimos a los desorientados y perdidos? En todo lugar. Tú puedes hablarles en todo lugar. La idea es que si estás con el Espíritu Santo, Él te va a dar la fuerza, la sabiduría para que puedas testificar, para que puedas invitarlo a la reunión, para que puedas hacer algo. Y entonces todos estamos contribuyendo a levantar un pueblo que está desorientado y perdido por el pecado. Ahora estamos viendo cosas porque entre otras las redes sociales lo que traen es división. Lo que traen es que la gente se altere, se moleste y tener dividido a todo el mundo. Pero estamos asistiendo a una cantidad con toda esta desinformación, la gente termina desorientada. Hay un médico, y no voy a decir el nombre porque si no censuran, pero en estos días habló mal de los tamales tolimenses, de la lechona. Entonces alguien puede decir, no, sí, yo estoy de acuerdo, otro no. ¿En qué quedamos? Finalmente no quedamos en nada porque se genera desinformación. Alguien puede decir, no coman estas frutas y otros sí coman estas frutas. ¿A quién le creemos? Es otra desorientación. Hay personas que hablan mal de los pastores en las redes sociales. Uno dice, bueno, al fin este pastor es bueno o no, no sé qué hacer. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? En todo lugar hay desorientados y perdidos, pero la mayor brújula que hay se llama la palabra de Dios. La luz, la luz es la palabra de Dios. Si nosotros nos orientamos por la palabra, podemos llegar a orientar a otros. Otra pregunta, ¿qué debo hacer para levantar a los desorientados y perdidos? Ok, yo pertenezco a este ministerio, fluyo con esta visión. ¿Cómo hacer para levantar a los que están desorientados y perdidos por el pecado? Desde los niños, los jóvenes, grandes, todo. ¿Qué hacemos? La respuesta es presentarles el Evangelio de Jesucristo. Porque finalmente Cristo no vino a que ya no fuera malo, sino buena una persona. No vino para que ya no fuéramos al infierno, vino para levantar a los muertos. Porque antes de Cristo estábamos muertos espiritualmente. Ahora usted y yo estamos vivos en Cristo, vivos en el Espíritu. Entonces hay que presentarles vida. Yo vine a darles vida, dijo Cristo, y vida en abundancia. Cuando reciben a Cristo, reciben vida en su espíritu, y el espíritu es el que puede contrarrestar el pecado, el espíritu es el que ahora se conecta con el Señor, el espíritu es el que quiere caminar firme en toda la voluntad del Señor. Entonces, número uno, presentarles el Evangelio de Cristo, el Evangelio salvador. El pecador está muerto espiritualmente y Cristo es la vida. A Él es el que necesitan. No es, vamos a orar para que tengan una nevera, para que tengan un carro. Ellos no necesitan tanto eso, necesitan es la luz. Si tienen a Cristo, ahí su vida empezó a cambiar.
¿Cómo debo prepararme para tener el poder de levantar a las personas que están desorientadas? ¿Qué debo hacer entonces? Y la respuesta es, conociendo quién soy yo en primer lugar y qué tengo en Cristo. Pedro dijo, no tenemos oro ni plata, pero lo que tenemos, de eso damos. Tú no puedes dar lo que no tienes. Si tienes una autoestima en el piso, si no sabes de quién eres, si no entiendes lo que pasó en el nuevo nacimiento, si no entiendes el poder que tienes en Cristo, nunca podrás dar a otros, lo podrás dar a otros. Solo damos lo que tenemos. Amén. Entonces, si tú no sabes para qué es el nombre de Cristo, si tú no sabes qué significa ser una nueva criatura, qué significa ser la justicia de Dios, difícilmente lo podrás impartir a otros. Entonces, ¿cómo debo prepararme para tener el poder para levantar a otras personas conociendo quién soy y qué tengo en Cristo? Orando y fortaleciéndome en fe y trabajando en equipo con la iglesia local. Noten que el Señor Jesús, que se identifica como el buen samaritano, hizo su parte. Dice que él llegó allí y vio a una persona que la habían herido, la habían despojado, dejándola medio muerta. Hizo su parte. Sanó, luego lo lleva en su cabalgadura y él se va a ir. ¿Pero dónde lo dejó conectado? A un mesón. Y un mesón representa la iglesia local. ¿Dónde van a cuidar a esa persona? ¿Dónde hacer para que le hagan un seguimiento? Donde haya cuidado, donde haya restauración, donde haya protección, porque a los bebés inicialmente hay que cuidarlos mientras toman fuerza. Y muchos dirían, no, a mí no me gustan los bebés o algo. Es que no se trata de que nos guste o no, es que estamos en la sala cuna del Señor, estamos en el propósito del Señor. Aleluya. Él bendijo, el Señor Jesús bendijo ese mesón, dijo, dio 2 denarios y dijo, y si algo vale más todo eso, yo te lo pagaré cuando vuelva. El Señor no se vuelve carga para ti, el Señor te quita las cargas. Cuando María, la madre del Señor Jesús, le da la noticia de que va a ser la madre del Salvador del mundo, y entonces no dijo, bueno, allá van a tener un bebé, pues leche clean y todo lo que sea. Allá ustedes miren a ver pañales y todo. ¿Qué hizo? Mandó a 3 reyes magos, llevaron incienso, oro y mirra. Esto es para que no sea carga, esto es para que sea una bendición. Dios nunca te da un encargo y te encarta. Dios siempre te da bendición. Y en el mesón que hizo, les dio 2 denarios. ¿Y qué hizo? No, no, no es gratis, yo lo voy a pagar y el Señor es el que va a pagar todo. Y lo quiere hacer a través de ti, a través de mí. En la medida en que seamos fieles, Dios va a fluir contigo, te va a bendecir, pero tú serás una bendición. Y eso es lo que Dios hace con cada uno de nosotros. Para terminar, entonces tenemos que trabajar con la iglesia local siempre. Porque alguien dice, yo no tengo el mensaje, pero aquí está el canal. Uy, esta prédica es para ti, la puedes enviar. La oración y martes, conéctate a esta hora. Te invitamos a la reunión. Es un tema de consejería por ahora. Listo, mira, aquí te pueden servir los de parejas, te puede servir el pastor. Vamos a mirar algo, pero tenemos que trabajar en equipo. Porque no se trata solo de que yo reciba una bendición, sino que finalmente me vuelva una bendición. ¿Cómo servir en el ministerio Mi Familia Vive? Vamos a servir gradualmente, poco a poco, según la revelación y la fe, porque nadie puede servir si no tiene revelación. ¿Qué va a decir esa persona? Me quieren coger de esclavo, de cocheche, decían. Yo nunca sé qué es cocheche, pero me quieren coger de cocheche. Pero cuando uno tiene revelación, por ejemplo, en mi casa, a mí me fascina lavar la loza porque me hace sentir que esto es no solo es una terapia, lo tomo como una terapia, pero estoy en la voluntad de Dios. Sirviendo es una bendición. Y cocinando rico, no, sé como 5 platos fuertes, buenos. Me falta aprender más, pero lo hago con todo cariño, porque es una forma, digo, si el Señor Jesús vino a hacerlo, cada vez me parezco más a Él cuando sirvo, cuando honro, cuando ayudo a otros. Entonces es sirviendo gradualmente, pero es por revelación. Si uno ¿qué pasa cuando uno le manda a veces a los hijos y le dice, laven la loza? Es que ya me quieren de esclavo, es que no me dejan vivir y todo. Eso responde la persona que no tiene revelación. Cuando uno tiene revelación dice, chévere, qué bendición. El papá de Juan David, el pastor Juan Eduardo, alguna vez nos compartió algo que me bendecía. Él dijo un día, es que yo le lavo la loza también a mis hijos o algo, y les digo, y síganme provocando y verá que les lavo hasta la ropa y les lavo todo. No me provoquen. Yo decía, wow, esa es una actitud interesante.
Y no que, ay, otra vez todo, y otra vez toca ir a la iglesia y otra vez servir. Es que es por revelación, porque estamos en el plan de Dios, y fuera de eso Dios te va a prosperar para que lo hagas. Eso es una bendición, porque Dios no se vuelve una carga para ti, Dios te quita las cargas. Recordemos que servimos al Señor con las 3 T's: tiempos, tesoros y talentos. Si usted es un músico y dice, no, pero yo no toco porque después me toca ir los domingos, pues no le tocaría venir los domingos siempre a ensayar, porque si hubiera más músicos podríamos rotarlos y que la persona llegue a las 10, llegan más temprano, pero tendríamos más músicos. Hay que hacer inventario de músicos, inventario de más servidores, los que manejan multimedia. Digan, yo puedo hacerlo. Sí, voy a hacerlo por lo menos una vez al mes o una vez cada 2 meses, pero digo, aquí estoy yo como servidor. Y es una bendición, porque Dios lo ha colocado en un lugar estratégico, no para que usted sea alguien que simplemente come, sino para que usted sea una persona que se vuelve un dador, un buen administrador del reino de los cielos. Si fuiste bendecido por este video, coméntanos qué te habló a ti. Segundo, danos un like y compártelo con otra persona que tiene una necesidad y justo esta palabra le va a caer muy bien. Tercero, también te pedimos que te suscribas al canal Ministerio Mi Familia Vive, y de esta manera no te perderás ninguno de los videos que publicamos aquí. Gracias por sintonizarnos y nos vemos muy pronto.